Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar algunos conceptos básicos sobre potencias para así poderlos aplicar posteriormente a problemas de razonamiento lógico. Comencemos. En primer lugar, debemos recordar lo que es una potencia. Una potencia expresa las veces que un número base o un número se multiplica por sí mismo. Entonces, las veces que se multiplica se convierte en lo que llamamos exponente y el número se convierte en la base. Así tenemos, por ejemplo, esto, que si tenemos un caso en el que un número A se multiplica 5 veces por sí mismo, ese número es la base y arriba iría lo que es el exponente, que significa cuántas veces se ha multiplicado. Miremoslo con un número, por ejemplo, 5 al cubo significaría 5 por 5 por 5, es decir, 125. Antes de continuar, vamos a hacer una aclaración con respecto a ciertas potencias especiales. Por ejemplo, cuando se eleva una base a 0, siempre el resultado va a ser 1. No importa cuál sea la base que estamos elevando a 0, el resultado va a ser 1. Mientras que cualquier número elevado a la 1 va a ser el mismo número. De hecho, se considera que predefinidamente todos los números están elevados a la potencia de 1. ¿Por qué? Porque se está multiplicando solamente una vez, es decir, es el mismo número. Ahora analicemos algunas reglas que se deben contemplar al operar con potencias. Vamos a presentar de esta manera el caso y la regla que se debe aplicar. El primer caso que tenemos es cuando tenemos un producto de potencias de igual base. Es decir, la base es la misma, como podemos ver aquí, A, y las potencias son diferentes. Estamos haciendo una multiplicación. Recordemos que la multiplicación se puede expresar de diferentes maneras, con un punto, con la proximidad si son variables, con paréntesis, con el signo de multiplicación, etc. Ahora, ¿qué se hace cuando tenemos este caso? Pues la respuesta es sumar los exponentes. En este caso, el exponente es 2 y 3, los sumamos y tendríamos que la respuesta es a la quinta. Como en este caso tenemos 3 al cuadrado por 3 al cubo, lo que hacemos es 2 más 3 los exponentes, entonces tendríamos 3 a la quinta. El siguiente caso es el cociente de dos potencias de igual base. Le llamamos cociente al resultado de una división. Asimismo, la división puede ser expresada de diferentes maneras. En este caso la estamos expresando con 2 puntos, pero recuerden que se puede expresar también como un número fraccionario donde el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. También se puede expresar con otros signos, como ya lo veremos. En este caso, ¿qué se hace? Pues la regla es restar los exponentes, siempre y cuando compartan la misma base. Por ejemplo, aquí, como la base es la misma, lo que hacemos es restar los exponentes. 5 menos 3 igual a A al cuadrado. Ejemplo, tenemos 3 a la quinta dividido, esta es otra forma de representar la división, para 3 al cubo tendríamos 3 al cuadrado, ya que se resta 5 menos 3. La misma operación la podemos representar de otra manera y esto no debe por qué generarnos confusión, porque es lo mismo representado de otra manera. 3 a la quinta sobre 3 al cubo, resto 5 sobre 3 y da 3 al cuadrado. Es equivalente a simplificar. Imagínense que aquí tengo 3 veces 3, 5 veces 3, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 sobre 3 por 3 por 3. Es como si yo simplificara simplemente los 3 de aquí con 3 de acá y me quedaran solo 2 3 y tengo 3 al cuadrado. Nuestro siguiente caso, en cambio, va por el lado de producto de dos potencias de igual exponente. Recuerden que la palabra producto significa multiplicación. El resultado de una multiplicación es un producto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay el producto de potencias de igual exponente? Ya no hablamos de igual base, sino de igual exponente. En este caso, las bases son distintas y el exponente es el mismo. La regla nos dice que aquí tenemos que multiplicar las bases. Así lo tendríamos de la siguiente manera. 5 que multiplica a 3, todo eso elevado a la A. 5 por 3 igual a 15. Entonces tendríamos que es 15 elevado a A. Hagámoslo con números. Por ejemplo, aquí tendríamos 3 al cubo que multiplica a 5 al cubo. Como comparten el mismo exponente, yo puedo hacer la multiplicación directamente. Es como si fuera 3A por 5A. Yo puedo hacer la multiplicación como sucede en álgebra, ¿no? Entonces 3 por 5, 15, 15 al cubo. ¿Qué pasa con el caso de cociente de potencias de igual exponente? Así como ya lo estamos intuyendo, lo que se hace aquí es
dividir las bases. Porque al compartir el mismo exponente, entonces es como si se tratara del mismo número, está haciendo referencia al mismo valor, por lo tanto yo puedo proceder directamente como si las bases no tuvieran nada. En este caso importa el orden. En el caso de la multiplicación no importa el orden, pero en el caso de la división sí, porque tenemos que estar seguros quién divide a quién. En este caso el 3 está dividiendo a 15, o lo que es lo mismo, 15 se está dividiendo para 3. El resultado sería 5a. Hay que conservar el exponente. Ejemplo concreto, 15 al cubo dividido para 3 al cubo. Tendríamos 5 al cubo, ya que hacemos la división de las bases directamente. En el siguiente caso, analizaremos la potencia de una potencia. Y aquí se comienza a poner interesante el asunto. Primeramente, hay que hacer una gran aclaración. Esto suele generar confusión. Ojo, que aquí comenzamos a agrupar con paréntesis. El paréntesis está indicando la afectación de este operador a toda la expresión que está aquí. Cosa que no ocurre acá. Si yo tengo a elevado al cuadrado que a su vez está elevado al cubo, significa que este cubo está afectando solo al 2. Mientras que si yo lo pongo fuera del exponente, este cubo está afectando no solo al exponente sino a todo. El caso de potencia de una potencia es este segundo caso, no este primer caso. Aquí simplemente resultaría que la potencia a su vez esté elevado, que el exponente esté elevado a una potencia, o que el exponente es una potencia. Para decirlo de la manera correcta, diremos entonces que esta sería una potencia cuyo exponente también es una potencia. Y no es el caso, este es en cambio potencia de una potencia. Si fuera el caso de un exponente de una potencia cuyo exponente también es una potencia, se lo resuelve acá. Así, simplemente 3 está haciendo al cubo 2, entonces 2 al cubo es 8 y la respuesta sería a la octava. Pero nos compete el caso de potencia de una potencia, cuando la potencia está afectando a toda la potencia y no solo al exponente. En ese caso, pues, la regla es multiplicar los exponentes. Tendríamos que sacamos el paréntesis destruimos el paréntesis multiplicando la potencia externa por la potencia interna, el exponente externo, por el exponente interno, y tenemos 2 por 3, 6 a la sexta. En un ejercicio con números, pues tendríamos que si 4 al cuadrado, todo el 4 al cuadrado está elevado al cubo, tendríamos que en realidad equivale a un 4 elevado a la sexta. En este caso, en cambio, vamos a analizar potencia de un cociente. Como vimos en el caso anterior, los paréntesis importan. Entonces, será la potencia de un cociente cuando el exponente esté aplicándose a todo el cociente, a toda la división. Recuerden que podemos expresarlo de diferentes maneras. Lo pongo como quebrado porque es la manera más común en que se suele presentar estos casos. Entonces yo tengo A dividido para B y eso constituye un cociente. Un quebrado es un cociente. El 5 está afectando a toda la operación. En este caso, lo que hacemos para destruir el paréntesis es distribuir el exponente entre el numerador y el denominador, o lo que es lo mismo, el dividendo y el divisor. Así tendríamos que A sobre B, todo esto elevado a la quinta, es lo mismo que decir A a la quinta sobre B a la quinta. Puesto con números, podríamos tener que 2/3 esté elevado al cubo. No es lo mismo decir 2 al cubo sobre 3 que decir 2/3 elevado al cubo. Son dos cosas distintas que tenemos que aprender a fijarnos en esos detalles. Entonces, este exponente se distribuye tanto para el denominador como para el numerador y tendríamos 2 al cubo, 3 al cubo, que si resolvemos, en realidad la fracción equivale a 8 sobre 27. Tenemos ahora el caso de la potencia con exponente entero negativo. Como esto puede generar mucha confusión, he decidido ponerle varios ejemplos en los que se puede dar este caso, ¿sí? Así tenemos diferentes formas en que se presenta. ¿Cuál es la regla general para esto? Simplemente se invierte la base. Tomemos en cuenta que la base está aquí e invertir significa que el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. En el caso de A sobre B, invertir significaría que quedaría B sobre A.
Pero ¿qué pasa con los números que están sin denominador? Pues se asume automáticamente que el denominador es 1. Por eso podemos hacer lo siguiente. Primer caso, fíjense. Si a está elevado a la menos 1, el negativo lo invierte y queda 1 sobre a. Sigue habiendo el exponente 1, sí, pero como se supone que ya predeterminadamente todos los números tienen el exponente 1, entonces simplemente no se lo anota. ¿Qué pasa si el exponente sí está colocado? Entonces yo tengo, por ejemplo, a elevado a la menos 3. El negativo invierte la fracción poniéndole entonces 1 sobre a, pero pasa a ser elevado al cubo. Aquí hay una aclaración. En realidad, este elevado al cubo afecta a todo. Por lo tanto, yo tengo 1 elevado al cubo y a elevado al cubo, en verdad. Sino que si se distribuye, yo tengo 1 elevado al cubo, que a la final es 1. Por eso me puedo dar la libertad de expresarlo de esta manera. Pero lo correcto en realidad es que el cubo afectaría a toda la fracción. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos expresando una fracción, un exponente negativo en un cociente o una fracción? Tomen en cuenta que el paréntesis indica que esto se aplica a toda la fracción. En ese caso se invierte esta fracción y como quedaría un exponente 1 positivo, simplemente no se lo anota. Pero si el exponente es negativo y tiene un valor mayor a 1, valor absoluto, entonces en ese caso pues se invierte, pero hay que considerar que este exponente está afectando a toda la fracción. Así que las dos formas de escribirlo podrían ser b sobre a todo elevado al cubo, o bien podríamos poner b al cubo sobre a al cubo. ¿Qué sucede cuando el exponente no está aplicándose a toda la fracción? Estos casos son interesantes. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo a elevado a la menos 2 sobre b? Nótese que no hay paréntesis, por lo tanto este exponente está afectando solo a. En ese caso, entonces, a se invierte y quedaría 1 sobre a al cuadrado. Simplificando o uniendo, puedo expresarlo de esta manera. 1 sobre a al cuadrado que multiplica a b. Lo mismo si tenemos el caso de que hay un denominador con exponente negativo, entonces al invertirse este pasa a la parte de arriba. En este caso yo tendría a sobre b elevado a la menos 2 pasaría a ser ab al cuadrado. ¿Qué tal si hubiera estado b elevado a la menos 1? Pues simplemente hubiera obtenido a por b, nada más. Entonces esto es muy importante recordar porque sobre todo el asunto con los paréntesis puede confundirnos muy fácilmente. Vamos ahora a al siguiente caso. ¿Qué pasa con los exponentes fraccionarios? Es otro caso que también puede resultar confuso a veces. En el exponente fraccionario, ya sea por ejemplo elevado a un medio o una fracción que tiene un numerador y un denominador diferentes de 1, la regla siempre es que el denominador pasa a ser raíz. En el caso del 2 pasa a ser raíz cuadrada y en el caso de 3 pues pasa a ser raíz cúbica, y así con cualquier raíz quinta, raíz séptima, raíz sexta, etc. Vamos a ver, por ejemplo, en este primer caso tenemos que como a está elevado a un medio equivale a decir raíz de a. Como la raíz automáticamente se sabe que está con un índice de 2, no se le coloca cuando está un índice de 2. Pero ¿qué pasa en el caso de acá? Por ejemplo, es un número 3 que pasa a ser raíz cúbica, entonces el índice de la raíz sí que se debe colocar. ¿Y qué pasa con el 2? Pues esto queda como exponente, porque solo el denominador es el que pasa a ser raíz. Por lo tanto, yo tengo raíz cúbica de a al cuadrado. Veamos algunos casos. ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, 25 elevado a un medio? Eso es equivalente a decir 5. Sí, y por cierto, son reversibles, ¿no? Ustedes saben, yo puedo decir que 25 elevado a un medio es igual a 5, o puedo también descomponer o representar el 5 como 25 elevado a un medio. Muchas veces en los ejercicios de razonamiento es importante o es interesante saber expresar un número aparentemente simple en otra forma equivalente para poder adaptar a ciertos artilugios en los problemas de razonamiento. Veamos este caso de acá. Si yo tengo 5 elevado a los 2 tercios, esto equivale a decir raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado, o directamente raíz de 25. Si yo encuentro una raíz de 25,
raíz cúbica de 25, también puedo convertirla en 5 elevado a los 2 tercios. Es decir, son simétricos hacia atrás y hacia adelante. Esas son unas propiedades de los problemas matemáticos. Este último caso que vamos a explorar, de suma algebraica de potencias de igual base, no es que sea una regla de potencia, sino es un caso en el que nos podemos topar y podemos aplicar esto que les voy a explicar a continuación. Primeramente, déjenme recordarles que la suma algebraica implica tanto sumas como restas. Se llama suma algebraica porque no necesariamente es una suma, sino que está compuesto de sumas, restas, etcétera. Puede ser un polinomio bastante grande, no hay problema, y se le llama una suma algebraica. Por eso ustedes verán aquí una resta, no necesariamente es una resta algebraica, sino que lo ven, tienen que asumir que es una suma con número negativo en realidad. Así que no nos compliquemos por eso. En todo caso, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa con a a la séptima menos a a la quinta? Inicialmente podemos decir, no hay regla para aplicar esto. No hay regla que se pueda aplicar aquí, se queda como a la séptima o a la quinta. Pero sin embargo, en algunos ejercicios de razonamiento podemos querer representar de otra manera esta situación. Ahí es cuando me conviene darme cuenta que se puede aplicar, por ejemplo, factor común, recurriendo a las reglas de factorización. Para eso, recordemos que una potencia está expresada en una multiplicación de varias veces su base. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de a a la séptima. A a la séptima puede ser equivalente a decir a que está elevado a 5 más 2. O, dicho de otra manera, recordando la regla de la multiplicación de potencias de la misma base, como es reversible, yo el a a la 5 más 2 lo puedo expresar en a a la quinta por a al cuadrado. O lo que es lo mismo, decir que a a la séptima lo puedo expresar como a a la quinta por a al cuadrado. ¿De qué me sirve esto? Pues resulta que esta expresión de acá arriba la puedo representar como se ve acá abajo. El a a la séptima puedo transformarla en a a la quinta y a al cuadrado, que restaría a menos 5, o que se sumaría con menos a a la quinta, para que quede como suma algebraica. Ahora, esto de aquí es solamente con fines de explicación. Realmente yo tengo que tener la habilidad de darme cuenta que lo puedo utilizar de esta forma. Ahora, eso me sirve para que yo luego pueda sacar factor común. Si recordamos la regla de factor común, pues el factor o el término que se repite pasa a estar afuera del paréntesis, y dentro del paréntesis pues se hace lo que es el factor común. Si hacemos con las reglas de factor común, podríamos decir a a la quinta por a al cuadrado dividido para a a la quinta, simplifico a la quinta con a a la quinta y me queda al cuadrado. Luego tengo a a la quinta, sigo el signo menos, luego a a la quinta para a a la quinta da igual a 1. Entonces eso ya es cuestión de otro tema, ¿no? Es factor común que lo debemos dominar, y no voy a ahondar cómo se hace un factor común más allá de lo que acabo de decir. Bien, veamos un caso. Por ejemplo, ¿qué tal si me ponen un ejercicio de razonamiento o un ejercicio donde simplemente me diga, a ver, ¿cuál es el equivalente a 5 a la 98 sumado con 5 a la 97? Y yo me puedo hacer un lío porque yo no puedo hacer suma de igual base, no existe una regla en realidad de suma de igual base ni nada de eso. Y yo puedo decir, simplemente ahí no hay cómo hacer nada. Pero bueno, puedo recurrir a factor común. En este caso, el 5 a la 98 puede ser dividido en 5 a la 97 por 5, ¿sí? 5 a la 98 puede ser dividido en 5 a la 97 por 5. Piensen en eso. Por lo cual, el 5 a la 97 sería el factor común. Entonces, allí vería que 5 a la 98 dividido para 5 a la 97 en realidad me va a quedar un solo 5. Mientras que 5 a la 97 dividido para 5 a la 97 es 1. Lo cual me va a dejar que en realidad se puede expresar como 5 a la 97 multiplicado por 6. Como el orden de los factores no altera el producto, también lo puedo representar como 6 que multiplica a 5 a la 97. Bien, hasta aquí entonces estas explicaciones básicas con respecto a lo que es el trabajo con potencias. De aquí en adelante lo que se tiene que hacer es aplicar esto a ejercicios de razonamiento planteados. Por ahora ha sido todo. Muchas gracias por su atención.